el aplauso. Muy bien, muchas gracias. Venimos contentos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es muy bueno. ¿Y qué les parece si hacemos nuestra oración de las finanzas? Por allá atrás, mi Clau, les hablan por allá atrás. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de las finanzas? Porque es muy importante poner todo delante de Dios, ¿verdad? Ya vimos que todo lo podemos poner delante de Dios, así que si podemos nosotros poner nuestras finanzas delante de Dios, Dios va a obrar en nuestras vidas, ¿ok? Así que, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de tener un trabajo, de tener una provisión, de tener empresa, de tener negocios, Señor. Gracias, papito lindo. Ponemos en esta hora, Señor, todo delante de ti. Todas las finanzas de nuestros hermanos, toda esta congregación está delante de ti, Señor, poniendo todo, Señor, para que tú nos enseñes a ser buenos mayordomos, que podamos dar resultados excelentes, Señor, para que tú nos puedas abrir esas puertas, Señor, que aún ni conocemos, Señor, porque tu palabra dice: pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Así que, Señor, estamos entendidos que en la medida que a ti te pedimos, tú nos das, y en la medida que tocamos hay puertas que ni siquiera se nos han abierto. Así que en esta hora, Señor, como tus hijos, estamos tocando esas puertas que aún no conocemos, que tú estás dirigiendo nuestros pies para que se abran esas puertas de bendición para nuestras vidas, Señor. Nuestras finanzas están cubiertas con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Nuestras finanzas, Señor, son instruidas y capacitadas en el sistema del reino, Señor, para que tú nos enseñes, Padre, a invertir, a producir, a generar, Señor, y que podamos dar buen fruto y que podamos multiplicarnos en todas las áreas de nuestra vida. Señor, todo lo que tenemos, tú nos los has dado, lo ponemos delante de ti, Señor. Tú lo multiplicarás aún mayormente, Señor. Te damos gracias porque aún nuestras siguientes generaciones sabrán de estos tus hijos que hemos bendecido. Todo lo que nos has entregado a causa tuya se multiplicará, porque tu nombre lo hemos puesto en medio de esta congregación y tu palabra dice que tú nos bendecirás. Así que reconocemos tu grandeza, tus proezas, Señor. Reconocemos que el poder de tu sangre está sobre nosotros y te decimos gracias. Así que nuestras finanzas se sientan confiadas a hacer y a producir conforme al sistema del cielo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Podemos tomar asiento, por favor. Queremos agradecer a todas las personas que han traído el kilo de ayuda, que ha sido de mucha bendición. Así que si alguien, con toda confianza, si alguien cree estar en necesidad, se puede acercar conmigo para hacerles llegar esas despensas. Créanme que son de bendición. Recibimos y con esta damos. Así que vamos a ser generosos y vamos a poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Amén. Pues damos las gracias, y si ya están listos para la palabra, pues le damos la bienvenida a nuestro pastor. Gracias. Buen día, iglesia hermosa. ¿Dónde está la iglesia hermosa del Señor? ¿Dónde están todos? Aquí estamos. Todos nos ve, a todos nos ve el Señor con hermosura. Así es que tú eres una persona bella, eres una persona hermosa, eres una persona que Dios te ha dotado con dones, con talentos, con muchas cosas para bendecir tu vida y para que tú puedas bendecir a muchos más. Créetelo, porque si tú no te lo crees, nadie va a hacer que tú te lo creas por ti. O sea, tú te lo tienes que creer. ¿Está bien? Bueno, antes de iniciar con la palabra, quiero agradecer a todas las personas, hermanos y hermanas, que nos apoyaron con un corazón sencillo, dispuesto por la tardeada del pasado viernes, aquellos que sembraron en especie, vaya, para que esto se produjera con todo. No voy a mencionar ni nombres ni lo que se sembró, cada uno de ustedes sabe lo que sembraron y ha sido de gran bendición para todos nosotros. Así es que fue un tiempo muy bonito
Lástima que los que no están aquí hoy presentes pensaron que con el viernes era suficiente. Gracias a Dios que ustedes están aquí y gracias a Dios que aquellos que están conectados también puedan saber que esta palabra va a ser de mucha bendición para todos nosotros, ¿no? Así es que yo quiero agradecer a aquellos que han sembrado, haciendo algo, produciendo el ponche, haciendo las tortas, trayendo los dulces para los niños, piñatas, etcétera, todo lo que se dio y lo que no se vio, pero que estuvo ahí detrás de. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga y les multiplique en las áreas que ustedes necesitan ser bendecidos. Amén. Así es que quiero también recordar lo que dice la pastora acerca del kilo de bendición. Se ha perdido un poquito, no la costumbre, sino se ha perdido un poquito pues no sé, el corazón dispuesto para que traigamos a veces algo para sembrar, acordémonos que hay necesidad de alimento espiritual, por supuesto, siempre nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimento espiritual a través de la palabra, pero también necesitamos muchos de nosotros el alimento natural, y hay cosas que hay veces que es difícil alcanzar porque los gastos, pues distribuir, a veces el recurso no es tan sencillo, y muchos o algunos, no quiero hablar de muchos ni de todos, pero algunos hemos estado en esa situación de necesidad y que hay veces que no hay quien te brinda una mano. Yo he dado testimonio de ello, pero Dios es el que nos sostiene. Pero si esta iglesia la sostiene el Señor en amor, pues vamos a hacerlo en amor, ¿está bien? Híjole, son bien poquitos los que están dispuestos. ¿Cuántos vamos a hacerlo en amor, iglesia? A ver, ¿cuántos están dispuestos? Traigan su kilo de bendición, de verdad que Dios va a añadir más. Si tú traes un kilo, Dios va a decir, si tú eres muy generoso con un kilo, pues ¿qué crees? Que ahí te van 10, ¿no? Entonces, conforme tú presentes tu vasija, el Señor, tú no vas a ser más generoso que el Señor. Entonces tú presentas una vasija. Alguna ocasión hace muchos años dimos un ejemplo en los diezmos y en las ofrendas de lo que tú quieres sembrar. Si tu vasija es pequeñita y esa la das, pues obviamente la vuelves a llenar esa pequeñita, pero si tú dices, hoy quiero ser un sembrador y alcanzar a más personas, con tu siembra tú presentas una vasija más grande y el Señor la llena y dice, bueno, tú fuiste generoso, pues ¿qué crees? Que ahí te va más para que no te quepa ya ahí, sino que lo tuyo va a sobreabundar, y entonces como tú sobreabundas, tú a su vez compartes con los demás. Así es que no nos limitemos, demos gracias a Dios siempre de lo que tenemos. Y dice la palabra de Dios que en la medida de lo posible siempre procuremos a los hermanos en la fe, ¿está bien? Y nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es quien nos sostiene, así es que nunca nos va a faltar nada, ¿amén? Bueno, pues vamos a unir a la palabra esta mañana, y la palabra de hoy es a ver otra vez, ¿cómo? 2 estilos de vida. Y esta palabra, gracias por quienes están aquí dándonos el nombre de la palabra de esta mañana, es 2 estilos de vida. Y tú puedes decir, es que yo tengo un estilo de vida único. Y hay personas que pueden decir, es que mi estilo de vida es especial. Especial puede ser que sea como diferente a muchos, ¿no? Y muchos nos podemos sentir de una manera diferente a los demás. Pero espiritualmente yo quiero recaer en que solamente hay 2 estilos de vida. Así como es estar en Dios y tener la esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, de una vida en la eternidad donde ya no habrá dolor, ni muerte, ni hambre, ni todo esto, esa es una. O la otra es estar sin Dios y estar esperanzados a que tú en tus fuerzas puedas hacer las cosas, pero obviamente si no está Dios en tu vida, pues difícilmente lo vamos a conseguir. Así es que solo hay de 2, o estamos con Dios, y perdón que lo diga, o somos del enemigo, no hay más que 2. Por eso en la cuestión de los 2 estilos de vida, quiero que podamos entender esta palabra. Y bueno, lo que en un inicio el Todopoderoso, el Creador, el gran yo soy, el majestuoso, el Señor que conocemos como el Creador de todas las cosas, Él en su momento le habló a su pueblo. ¿Y cómo le hablaba? Le hablaba a través de algún siervo, le hablaba a través de algún profeta, a su nación, a su pueblo. Ahora, el hecho de que Él le hablara hace 6,000 años a la humanidad
No quiere decir que ahora no nos hable a nosotros. Ustedes o muchos de nosotros podemos decir, pero ¿por qué el Señor ya no habla? ¿Por qué ya no hay un profeta? ¿Por qué ya no hay una manera en que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere? Porque la palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios escrita hace miles de años está vigente, pero ahora ya no está vigente solo para su nación, porque su nación no lo quiso recibir a su Hijo como el Mesías, como el Salvador. Pero ahora la palabra de Dios está vigente para su iglesia. Amén. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros, los que hemos venido a recibir al Señor como nuestro Salvador. La palabra entonces, lo que tú ves escrito en el Génesis, o lo que ves escrito en Deuteronomio, o lo que ves escrito en Crónicas, o en Samuel, o en el Antiguo Testamento, vaya, es para ti y es para mí. Lo que vemos escrito hace 2000 años con la llegada y el nacimiento de nuestro Señor Jesús no fue para ese momento. Sí, en su momento tuvo que haber hecho efecto la palabra, pero su palabra dice no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra quedará permanente para siempre. Y esa palabra que vamos a entender hoy es para ti y para mí hoy, para la iglesia. Amén. Por eso entonces estamos viendo que Dios le habla a su pueblo, pero ahora nos habla a nosotros como su iglesia, y no va a dejar de hablarnos nunca. Ahora estamos empezando a entender la Escritura, estamos empezando a entender justicia, estamos empezando a tener con Él una relación espiritual. Pero imagínate, si esto es aquí en la tierra, que todavía tenemos tantas cosas y argumentos en nuestra mente, imaginémonos en la eternidad, cuando ya nada te impida ni nada te separe del resplandor de Dios, de la gloria de Dios, donde tú puedas decir, estoy viendo con mis ojos espirituales a Dios. Imagínate ese tiempo tan maravilloso. Ahora podemos por fe saber que Él mora dentro de nosotros, podemos saber que Él se mudó el cielo entero dentro de nosotros, pero imagínate el tiempo en que nosotros podamos tener la oportunidad de ver cara a cara a Dios. Qué hermoso, ¿no? Ese canto de cara a cara, ¿a poco no es tan maravilloso? Y hay una parte que dice que cuando caiga ante sus plantas de rodillas, dice, yo quiero estar llorando ahí, ¿no? Junto a sus heridas. Imagínate ver las heridas, las cicatrices del Señor Jesús. ¿Tú no te derramarías en amor ante Él? Claro que sí. ¿Y por qué no lo empezamos a hacer aquí en la tierra? Vamos a empezar a vivir aquí espiritualmente lo mayor posible, no en nuestra carne, sino en nuestro estilo de vida espiritual. Amén. Ahora, estos dos estilos de vida te voy a decir cuáles. Y vamos a ver Deuteronomio 28, por favor. Y aquí Deuteronomio 28 nos habla en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 14, si no estoy mal, nos habla de bendición. Es un estilo de vida, es una forma en que Dios bendice a su iglesia, a su pueblo y a su iglesia. Ahora, vamos a ver el versículo 1 y 2, por favor. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Cuáles son todas esas bendiciones? Si tú sigues leyendo, no las vamos a poner porque son muchísimas, pero yo te recomiendo que en casa tú puedas leer Deuteronomio 28 del 1 al 14 para que sepas cuáles son esas bendiciones. Yo te voy a describir ahorita algunas, pero en el sentido de que no en el contexto que nos habla tal cual, porque aquí la palabra nos dice que va a bendecir tus bestias. Tú vas a decir, pues sí, ¿cuáles bestias, verdad? No se refiere a la familia, sino se refiere a los animales, literalmente. Pero aquí tú lo vas a poder asimilar de una manera en que dice, bendecirá tu campo. Dices, pero si yo no tengo campo, no tengo tierra. Bueno, pero ahorita vamos a ver de qué manera el Señor te va a bendecir específicamente. Solamente quiero que veamos que dice que si nosotros ponemos por obra todos los mandamientos escritos en la palabra, entonces, ¿qué sucederá? Dice que vendrán sobre nosotros, ¿qué? Todas estas bendiciones y nos alcanzarán
dice, si oyéramos la voz del Señor. ¿Está bien? Entonces yo te pido que hoy estés dispuesto y dispuesta a oír la voz del Señor esta mañana. Solamente te voy a decir algunos versículos. Dice en la Escritura, en el versículo 3, dice que bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, que donde quiera que tú estés, el Señor te va a bendecir. Y si tú sigues leyendo, yo te voy a decir ahora el versículo 6, dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, que tu camino va a estar guardado. Cuando salgas de casa, cuando entres a casa, vas a estar guardado. Y tu entrar y tu salir a la iglesia está guardado. Es decir, cuando tú y yo hemos venido al Señor, bendito será tu entrar y bendito tu salir. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que en este cuerpo ya no vamos a permanecer, pero vamos a ser bendecidos al entrar a la eternidad. Amén. Entonces ya siéntete bendecido y bendecida. Otro versículo más es el 7, dice que el Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Algunos se ha levantado en contra tuya? Por supuesto que sí. Y hasta a veces de la propia familia, a veces hasta el propio esposo o esposa se ha levantado en contra de uno. Pero el Señor dice que el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿Tú lo crees, iglesia? Dice que por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Es decir, el Señor hará que huyan de delante de ti, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios será manifiesta, que te van a tener temor a ti. Amén. Pero porque tú estás empoderado del poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la llenura de Dios en tu ser. Amén. Otro versículo dice que el Señor dice, y todo aquello, en el 8 dice, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá. ¿Tú tienes la esperanza en que tu trabajo te vaya bien? Sí. Si tú pones tu mano y oras, Señor, tu palabra dice que donde yo ponga mi mano, tú me bendecirás. Señor, hoy bendigo mis finanzas y ahí te va a bendecir. Hoy bendigo mi trabajo y ahí te va a bendecir. ¿Tienes proyectos de alguna empresa, de algún negocio? Pon ahí tu oración y pon tu mano y pon manos, y el Señor te va a bendecir donde tú impusieres tus manos. ¿Por qué? Porque Él está respaldándote si oyeres atentamente la voz del Señor. Amén. ¿Qué otro? El 11 dice, te hará el Señor sobreabundar en bienes. ¿Qué estás esperando? ¿Una casa posiblemente? ¿Estás esperando algún auto? ¿Estás esperando posiblemente viajar? ¿Estás esperando, no sé qué estás esperando, qué hay en tu corazón, qué anhelo hay? Pero les voy a decir algo, y yo voy a ahorita desnudar mi corazón delante de ustedes, pero yo anhelo juntamente con mi familia regresar a Israel. Quiero regresar otra vez a Israel y quiero recorrer ese país con mi familia. Yo es un anhelo que tengo, y algún día daré testimonio y ustedes sabrán, es que ya se fue el pastor con su familia. Sí, porque ahí está poniendo yo mi oración, mis manos, y estoy imponiendo, y entonces me va a sobreabundar en todo lo que yo pusiere mi mano, creyendo y obedeciendo al Señor. Amén. ¿Cuál es tu anhelo, iglesia? No me lo digas, obviamente, pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Tienes anhelos? Híjole, hay 4 que sí tienen anhelos, los demás no. ¿Alguien aquí tiene anhelos? ¿Y tú crees que el Señor los va a conceder? ¿De verdad le crees a Dios? Entonces tú declara todo esto. Dice, bendito en tus bienes, en el fruto de tu vientre. Es decir, tus hijos serán bendecidos. Tú bendice a tus hijos y bendice a los hijos de tus hijos, aunque físicamente no los veas. Bendice ya a tus hijos de tus hijos. Sobre tus hijos impón bendición, impón manos. Tú tienes la autoridad, dice el Señor, ¿qué cosas mayores haremos, no? Bueno, entonces bendice tú a tus hijos, impón manos sobre ellos y declara bendición sobre tus hijos y declara bendición sobre los hijos de tus hijos. Y eso te alcanzará porque tú estás confiando en el Todopoderoso, estás confiando en el que está hablando, para que quien quiera recibir esa palabra, Dios obre, porque Él va a decir, tú estás creyendo mi palabra, la estás declarando. Entonces dice la Escritura, yo honro a los que me honran. Y Él va a honrar tu fe, Él va a honrar tus oraciones, Él va a honrar tus sueños, Él va a honrar tus anhelos. Todo lo que tú y yo pusiéramos delante del Señor, el Señor lo va a honrar. ¿Por qué? Porque lo estás creyendo. ¿Y por qué? Porque lo estás declarando en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Y te puedo decir más. Dice el 12, te abrirá su buen tesoro, el cielo.
Y te habla de la lluvia temprana, de la lluvia tardía y de la lluvia a su tiempo. Hay veces que si tú has escuchado que dicen, este año va a haber sequía, y todos los que siembran y que se dedican a esto y que de esto se mantienen están preocupados. Pero ¿sabes qué? Cuando un hijo de Dios está pensando en recibir algo, el Señor dice que hay lluvia temprana, tardía y a su tiempo. Y sabes, cuando tú pones una cosa delante de Dios, ¿sabes qué sucede? Que tú no puedes pensar como aquellos que ven solamente lo natural, que dicen, este año va a haber mucha sequía, mucho calor, no va a haber lluvia y no se va a producir lo que yo produzco. ¿Sabes qué sucede? Que esa gente no está confiando en Dios. Pero aún con esa gente el Señor es tan generoso que hace descender la lluvia a ellos, aunque no crean en Dios, y la tierra produce. Imagínate si tú y yo ponemos delante del Señor todo lo que nosotros tenemos como siembra. Es decir, si tú estás pensando en sembrar en tus hijos, ¿tú crees que el Señor no va a sobreabundar para que tú puedas ser de bendición para los tuyos? Si tú eres una persona que honra a sus padres, aún no es honrar únicamente con bienes, con dinero. El honrar es mucho, abarca mucho. Pero si tu siembra es también para honrar a tus seres amados, ¿tú crees que el Señor te va a avergonzar porque tú estás creyendo su palabra? Para nada. El Señor va a hacer que tú seas una persona próspera, va a hacer que tú seas una persona que todo lo que estás poniendo delante del Señor creyendo, lo recibas. ¿Nos está cayendo, iglesia, el 20 o no? Y aparte nos dice que te pondrá por cabeza. Entonces tú nunca vas a estar en una posición abajo de donde el Señor te ha querido colocar. Tú serás cabeza. Si eres mujer, pero tienes toda la confianza en el Señor y aún tengas tú tu autoridad, que es tu esposo, pero si tú eres una persona entendida de esto, ¿sabes qué va a pasar? Que el Señor a ti te va a poner por cabeza en las cosas que tú emprendas, en las cosas que tú quieras realizar, en las cosas que tú estés confiando en Dios en que van a suceder. Ahí te va a poner el Señor por cabeza. No estoy hablando de que tú rebases la cabeza. Y a quien no tiene cabeza como marido, ahí es donde el Señor te va a poner, en un lugar de honra, donde muchos que han querido perjudicarte o minimizarte o avergonzarte, muchos se les va a caer de vergüenza y se les va a caer de celos lo que Dios va a hacer contigo, mujer. Amén. Y tú, varón, confía en el Señor, no en tus fuerzas, no en tu dinero, no en tu negocio. Confía en el Señor, pon todo en las manos del Señor y dice que esta es la vida de bendición que te espera. Cuando tú pones delante de Dios todo esto, tenemos que honrar lo que Dios nos da, tenemos que honrar lo que el Señor nos brinda por el trabajo en nuestras manos, pero también tenemos que cuidar lo que el Señor nos da en casa, es decir, la familia. Amén. Ahora, podríamos leer y nos tardaríamos mucho leyendo todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Recuerda, en casa tú las puedes leer del 1 al 14. Pero la otra parte de un estilo de vida que es de bendición, ¿cuál es la otra? El estilo de vida de maldición. Hay desobediencia y entonces hay consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver Deuteronomio 28, solamente vamos a leer versículo 15, 16 y de ahí nos brincamos al 58, ¿está bien? Dice, Deuteronomio 28, 15 y 16 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y el versículo 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Amén. Ahora, estamos viendo que hay consecuencias por la desobediencia, ¿es correcto? Pero fíjate, esta fue una palabra escrita a su pueblo y hubo consecuencias por la desobediencia. La iglesia todavía estamos como que en mejores condiciones. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ahora vivimos bajo la gracia. Fíjese bien, iglesia. Nosotros como iglesia ahora vivimos bajo la gracia. Es decir, la ley no la podemos cumplir, ni nadie la ha podido cumplir nunca. Pero su pueblo, que fue quien recibió la ley
quien escuchó de parte de Moisés, de parte de los profetas, lo que Dios les hablaba y ellos lo hablaban a su pueblo se vio perjudicado. ¿Por qué? Por no someterse a lo que estaba escrito, lo que Dios estaba hablando. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué sucede con nosotros? Que el Señor revela a su iglesia, a nosotros, todos los estatutos y nos revela los decretos. ¿Para qué? Para que seamos conforme al modelo diseñado por Dios mismo. Porque como gente perteneciente a una nación, como su pueblo lo fue, ellos aún no han alcanzado la gracia. Fíjese bien, no han alcanzado la gracia a través de recibir a Jesús como su Salvador, no han alcanzado la gracia a través de que el Espíritu Santo venga sobre ellos, y no han alcanzado la salvación. Gloria a Dios que nosotros estamos siendo privilegiados al ser apartados, tú y yo como iglesia. Ahora el Señor nos está hablando a nosotros. Amén. Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Dice la palabra: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, hay cosas secretas, cosas que parecen obviamente que no se han revelado, pero porque esas solo le pertenecen al Señor. Pero hay otras que sí revela. ¿Se acuerdan de Pablo? Como leíamos hace unas semanas que estaba compartiendo alguna palabra yo, que decía Pablo, mas las reveladas son para nosotros, y él daba una interpretación de las cosas que parecían como secretas. Él daba una interpretación porque el Señor mismo le revelaba a él la interpretación de muchas cosas. Por ejemplo, he aquí que vendrá un día en cuando los muertos se levantarán primero, los muertos en Cristo, y se oirá la voz de trompeta, etcétera. Esas son cosas reveladas que mucha gente en el mundo no entiende. Tú le hablas a alguien de la segunda venida de Jesús y muchos no entienden. Tú les hablas del arrebatamiento y no entienden. ¿Sí me explico? Las cosas reveladas son ¿para quién? Para nosotros, iglesia. Amén, para sus hijos y sus hijas. Ahora, cada estilo de vida que nosotros vivimos es bajo diferentes condiciones. De bendición, ¿qué implica? Que sea obediencia total. ¿Sí o no? ¿Qué es la justicia? Obediencia total. El Señor Jesús cumplió toda justicia porque fue obediente totalmente, sin faltar a ningún mandato, a nada de lo que estaba establecido en la ley. Él no faltó a nada. Entonces, Él cumplió la justicia a través de ¿qué? De una obediencia total. Y esto obviamente tú lo puedes leer en casa, del versículo del 3 al 14 en Deuteronomio. Ahora, ¿por qué mucha gente vive bajo maldición? Y sí hablo aquí de que vive, porque nosotros ya no vivimos bajo maldición. Iglesia, quiero que entendamos que nosotros ya no estamos bajo maldición, porque el decreto que había contra ti y contra mí, el Señor Jesucristo lo clavó en la cruz cuando Él fue crucificado. Es decir, ya no hay acusación contra ti. Es decir, que ahora lo que viene para ti, para mí, si lo creemos, es únicamente bendición. Pero vamos a ver que de maldición, ¿por qué? Para la gente que tiene en alguna vez en su vida un acto de desobediencia o un acto que sea pecado. Entonces, vamos a ver Santiago 2:10. Esto es ya Nuevo Testamento. Fíjese cómo el Señor nos habla, sí, de guardar la ley en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que es lo que acabamos de leer, pero también nos habla en el Nuevo Testamento con el hermano del Señor Jesús. Santiago escribió esto. Y dice aquí, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué hermoso, estoy escuchando a mi nieto que está por ahí. Bienvenido, campeón. Está ahí predicando junto con su abuelo, ¿verdad? Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere ¿en qué? Híjole, están bien aguados. ¿Pero ofendiere en qué? Exacto. Por ofender en solo un punto, ya echamos a perder todo lo demás. Ahora, si hemos perdido mucho tiempo o hemos gastado mucho tiempo en gran parte de nuestra vida, fíjese lo que estoy diciendo, si muchos de nosotros en algún tiempo gastamos nuestra vida, gastamos nuestro tiempo en un estilo de vida equivocado,
Fíjate bien lo que dice la gente en el mundo. Hay mucha gente que dice que no conoce al Señor y hay mucha gente que se rehúsa a entregarle su vida al Señor. Y piensan que por la tradición que les enseñaron en casa, abuelos o padres, de guardar una religión que es la que impera desgraciadamente en nuestra nación, que es la religión católica, y lo tengo que hablar porque yo tengo que hablar la palabra de verdad. Y si Lutero lo habló ante el papado hace cuántos años, yo por qué no lo he de hablar ahorita a nuestra iglesia. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos se sienten buenos. Muchos se sienten, aunque no le hayan entregado su vida al Señor, se sienten que cuando mueran, a través de una misa, a través de pagar un rosario, porque creo que les pagan para hacer todo, a través de todo este tipo de métodos que enseña esa religión, piensan que aunque yo haya sido la peor persona aquí, en algún momento yo estaré con Dios, si es que creen en Dios, ¿verdad? Porque muchos no creen, muchos son incrédulos. Pero la palabra de Dios te dice en Romanos, si tu estilo de vida, fíjate, ha sido sin Dios, Romanos 3:10, no lo busquen, solamente apúntenlo ahí. Pero Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aún uno. ¿Está bien? Romanos 3:10 nos está diciendo, no hay justo ni aún uno. Y peor aquellos que no han recibido a Jesús, porque la justicia se recibe por fe. Y hemos recibido al Señor Jesús y ahora por fe sabemos que somos justos, y que ahora nos ha santificado, somos santos, y que la perfección del Señor Jesús es la que estamos por alcanzar, sí, pero su justicia, que es justo, santo y perfecto y obediente, es lo que ahora nos lleva a nosotros a ser semejantes a lo que es el Señor Jesús. Porque Él te ha dado ahora sus vestiduras y Dios ya no te ve a ti físicamente como... Es más, Él ni siquiera ve tu físico. Él ve tu espíritu, tu alma. Y así es como te ve el Señor. Imagínate, si tú y yo estamos revestidos con las vestiduras de justicia del Señor, ¿cómo nos ve el Padre? Como a su Hijo amado. Amén, amén. Ahora, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquellos que no han venido a Jesús, no hay uno justo. Pero si han pecado, pues por supuesto también ¿qué sucede? Están destituidos, es decir, no tienen lugar en el reino de Dios. Amén. Ahora, hay muchos, por ejemplo, que pueden decir, es que yo creí que no era tan pecador, yo hice cositas malitas, ¿no? Tuve errorcitos, no sé, fui poquito vicioso. No le hice daño a mucha gente, pero yo creo que pues yo era buena persona y cuando yo muera pues igual y Dios me lleva. ¿Sabes qué dice Isaías? Vamos a ver Isaías 64:6 para toda esa gente que tiene ese concepto, aún llevando un estilo de vida equivocado. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué es la suciedad? Ni me digan, cada quien imagínense lo que quieran, pero eso es lo que es la suciedad. Dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjese bien, el que se sienta más justo, el que se sienta más limpio, el que se sienta sin Cristo, obviamente, la mejor persona, dice que son como la suciedad, ¿no? Como trapos de inmundicia. ¿Has visto el trapo de un maestro mecánico? ¿No? Perdón que lo ponga de ejemplo, pero puede ser eso, ¿no? O puede ser otro que tú te imagines. Pero ¿qué sucede? Yo he visto cómo llegas a un taller mecánico y los mecánicos te van a atender, pero traen las manos todas embadurnadas de todo y se limpian y agarran y echan el trapo ahí. ¿Cómo está? Sucio. Dice aquí que somos como trapo de inmundicia, o sea, sucio. No hay nada que te pueda, algo limpio que pueda tocar eso porque lo contamina, porque está sucio. Mucha gente, y nosotros veníamos de eso, iglesia. Nosotros de ahí nos sacó el Señor, por eso ahora digo que nuestro estilo de vida, gracias a Dios, ahora es un estilo de vida de bendición. Porque nos sacó de eso que éramos como trapo de inmundicia y como suciedad. Olíamos mal.
nos veíamos todos sucios. Yo no sé, yo recuerdo mucho una caricatura hace muchos años que pasaban del Pato Lucas y que cuando alguien le disparaba le volaba todo su plumaje negro, ¿se acuerdan? Y él decía, ay, no me pasó nada, pero andaba todo encueradito y desplumado. Y a veces así nosotros decimos, no tengo nada. Todo nuestro plumaje no nos lo vemos, pero por dentro nos vemos y estamos todos dañados. Los que antes de venir a Cristo así estábamos. Ya desplumados, pues obviamente ya el Señor dice, ya, te quité lo sucio, te quité lo que tú traías de inmundo, ahora yo te he lavado con mi sangre preciosa y ahora te he justificado con el sacrificio de mi Hijo Jesús, dice el Señor. Amén. Ahora, no había oportunidad para nosotros hasta que vino Cristo a nuestra vida. Porque tú no buscaste al Señor. El Señor vino a buscar tu vida. El Señor estuvo tocando la puerta de tu corazón. Y muchos nos negábamos a recibirlo como nuestro Señor. Muchos no queríamos ni que nos hablaran de esos cristianitos, ¿verdad? Porque hasta de manera despectiva. Muchos así venimos, resistiéndonos. Pero ¿qué sucede? Que el Señor estaba tocando a tu puerta de tu corazón. Y cuando tú y yo le abrimos nuestra puerta, ¿qué sucedió? Que tú y yo entonces tenemos ahora una identidad en Cristo, tenemos una vida nueva y tenemos la esperanza de saber que nada nos va a arrebatar porque estamos sellados con la sangre preciosa de Jesús. Y estamos vestidos con las vestiduras preciosas, sin mancha, sin arruga, limpias, resplandecientes y con olor al Señor Jesús. Amén. Entonces todo cambió desde el nacimiento del Señor Jesús. Imagínense ustedes en el cielo qué pasó cuando ellos sabían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el plan. A ver, ¿qué va a suceder? Que la humanidad está perdida. Todos parecen como trapos de inmundicia, como suciedad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Señor Jesús se ofreció. Dice, Padre, si tú quieres, ok, tú vas a ir y vas a rescatarlos. Y tu Espíritu Santo vas a hacer que Él venga a nacer a través de una mujer. Imagínate tú esa plática entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué, Jesús? Vas a morir, Vas a tener 33 años de vida, 33 y cachito, y vas a morir. Y nos vamos a apartar, yo, tu Padre y el Espíritu Santo de ti. Vas a estar solo completamente y vas a cargar todos los pecados de miles de millones de personas. ¿Estás dispuesto? Sí. Y Él fue obediente. Él fue obediente. Él lo hizo. Imagínate los ángeles cuando vieron que el nacimiento del Señor Jesús, cuando supieron que ya María había concebido, que en su vientre ya estaba esa semilla del Espíritu Santo llamada Jesucristo, hicieron fiesta en el cielo. Porque dijeron, ya viene el Salvador, ya viene el que va a entregar su vida en rescate por toda la humanidad. Qué hermoso tiempo. Qué hermoso, ¿no? Pero ahora tú como padre, ¿qué dirías? ¿Tú darías a tu hijo para que muriera por otro? Ouch, ¿verdad? Dices, no. Es difícil pensar que tú vas a entregar a tu hijo para que muera por alguien más. Imagínate el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso somos tú y yo. Juan 3:16 es lo que dice, de tal manera nos ha amado el Señor. Amén. Ahora, tu vida cambió para bien, ¿sí o no? Y no te estoy diciendo que te acuerdes de tu vida pasada, pero tú y yo sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué sucedió? Que creímos en Él como nuestro Salvador. Creímos que Él ahora nos ha limpiado y nos ha revestido de vestiduras de justicia limpias y hermosas, y aparte con olor delicioso a Jesús. Imagínate qué olerá el Señor Jesús, limpio, resplandeciente, un olor fragante que puede estar en la misma presencia del Padre eterno. Qué hermoso, ¿no? Pues así tú y yo vamos a tener un momento de estar, dice que a la diestra, que estamos, dice la Escritura en Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales. Hay un lugar para ti y para mí en esa mesa, amén. Ahora, a los que permanecen en su estilo de vida sin Cristo, ¿tú crees que en algún momento que el cuerpo duerma, tú crees que van a ir a la eternidad con Dios? Por supuesto que no, les espera una eternidad sin Cristo. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, voy a decir algo que quizás duela, pero muchos como vivieron
aquí en la tierra sin Dios, les espera una eternidad igual, sin Dios. Es decir, su vida terrenal, su vida carnal para muchos va a pasar así como pasó sin Dios aquí en la tierra. Para muchos su vida espiritual va a pasar sin Dios en la eternidad, pero sí va a pasar a un momento de condenación. Yo tengo que hablarlo, iglesia, y no es por infundirle miedo a la gente, pero la palabra de Dios nos dice, o vas a vida eterna o vas a condenación eterna. Y posiblemente muchos pastores no hablen esto porque le infundes temor a la gente, al pueblo, a la iglesia. No, lo que esté en la palabra se tiene que hablar. Hay cosas que el Señor nos exhorta, hay cosas que tú dices, oye, esto fue una pedradota para mí. Pues sí, pues el Señor te está hablando. Pero muchos no podrán decir, es que en la casa de mi padre, Ojo de Agua, no hablaban de esto. No, sí hablamos, para que el Señor no me reclame que no los estuve exhortando también, amén. Porque yo voy a entregar cuentas de esta iglesia a mi Padre eterno. Imagínate tú, iglesia hermosa, que yo tenga que entregar cuentas de todos ustedes y que yo no les hable la palabra del Señor o que la hable de una manera tergiversada. Dios me lo va a demandar a mí. Yo no quiero eso. Yo quiero que me diga el Señor, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Eso yo anhelo que me diga el Señor. Espero seguir trabajando para que así suceda. Vamos a ver el estilo de vida de dos personas que buscaron a Dios y que representó, fíjense bien, lo mismo que el Señor Jesucristo iba a hacer con su iglesia. Con esto nos va a quedar muy claro el mensaje. Vamos a ver Segunda de Reyes 2, del 8 al 15, por favor. Esto es lo que representó lo que el Señor Jesús iba a hacer con su iglesia. Segunda de Reyes 2, del 8 al 15, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Está hablando del río Jordán. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué tremendo, ¿no? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, fíjate bien, ¿qué tomó? Los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué fue lo que alzó Eliseo? El manto de Elías. Primero él rasgó sus vestidos, pero vio el manto de Elías, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es decir, inmediatamente el Señor le respondió. Cuando golpeó las aguas con el manto de Elías, las aguas del río Jordán, ¿qué sucedió? Se abrieron. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, es decir, del otro lado del río, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Qué tremenda escritura. No vamos a hablar ahorita de Elías y de Eliseo, sino lo que vamos a ver es que, fíjese bien, cómo Eliseo ve de pronto una pequeña mancha. Imagínate tú este momento. Vas tú caminando, tú eres Eliseo o Elisea, por si eres dama. Vas caminando y junto a ti viene Elías. Y están hablando cómo le fue revelado a Elías que iba a ser arrebatado, ¿no? Dice: bueno, cosa difícil has pedido, pero si vieres cuando yo fuera llevado. Imagínate el pensamiento de Elías. Imagínate tú que te van a decir: ¿sabes qué? Te voy a sacar de aquí elevándote y llevándote
¿qué sentirías? Hasta sientes cosillas, ¿no? Como antes se decía, sentí ñáñaras, ¿no? Porque o sea, es algo tremendo que ni siquiera te imaginas. Imagínate ir caminando tú con Elías y de repente saber que viene un carro de fuego y sus caballos de fuego y yo me imagino el estruendo de todo esto y ser arrebatado en ese momento Elías. ¿Tú qué harías si fueras Eliseo? ¿Sabes lo que hizo Eliseo? Fue, déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer. Y de repente ve una mancha que viene cayendo, cayendo. Y de repente se da cuenta que es el manto de Elías. ¿Qué hizo? Lo recogió. Y dijo, con este manto, si el Señor estaba con él, ahora yo he pedido doble porción de esa unción. Ahora el Señor está conmigo. Y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Ahora quiero decirte lo que sucedió. Eliseo creyó. Y déjame decirte algo, que el Señor Jesús dice, más a todos los que le recibimos nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que si somos hijos, entonces somos ¿qué? Herederos. Y si somos herederos, entonces somos ¿qué? Coherederos. Entonces, lo que el Señor Jesús dijo, conviene que yo me vaya, que ascienda. ¿Qué sucedió con Elías? Ascendió. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? Ascendió a los cielos. Pero Él dijo, conviene que yo me vaya porque vendrá sobre ustedes, ¿quién? No el manto de Elías ni de Eliseo, sino vendrá el mismísimo Espíritu Santo sobre todos nosotros. Amén. Esa es la fe que le hizo ver a Eliseo que vendría y descendería. Esa unción no era por el manto. Él sabía que era la unción del Espíritu Santo. Amén. No era físicamente un manto, porque tampoco era la vara de Aarón o de Moisés. Era el poder del Espíritu Santo a través de creer y de tener autoridad y saber que el Señor iba a obrar en cualquiera cosa que Él les había dicho. Golpea el mar y el mar se abrió. Imagínate tú eso tan tremendo. ¿Sí podemos imaginarnos, iglesia, lo tremendo que es esto? Ahora, Señor Jesucristo, para darnos su manto, para darnos esa unción, ya no en doble porción, porque el Señor viene, el Espíritu Santo viene a ti y viene completo. Yo no comparto con quien dice, más Espíritu Santo, más de ti. Pues Él no viene y te da un cuartito de Él. Él viene y se derrama todo dentro de ti. Es tu fe la que te lleva a creer que hoy voy a orar por un enfermo y va a sanar. Es tu fe. No porque dices que a mí me dio poquita porción. No, esa tu fe no está correcta. Tu fe correcta es decir, yo oro por alguien enfermo y va a sanar. Yo oro por alguien que tiene necesidad y va a recibir. Yo oro por alguien que está pasando por tribulación y el Señor va a obrar en esa situación. Pero es tu fe la que te va a llevar a tú ver hecho lo que tú estás poniendo delante de Dios y que esto suceda. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿O no me estoy explicando? Ahora, Señor Jesús cumplió toda justicia. Dice que si fallamos en uno, Santiago 2:10, ya fallamos en todo. Ya de nada sirve, ¿sí o no? Pero el Señor Jesús cumplió toda justicia. Ahora, por su obediencia total al Padre Eterno, porque Él se sometió, como ya lo dije yo hace un rato, qué situación tan difícil que Él supiera que iba a nacer a través de una mujer, pero que iba a morir y en unas circunstancias tremendamente horribles. Cualquiera de nosotros hubiera dicho no. Pero Él todo su tiempo que vivió en la tierra, Él se sometió al Padre Eterno y la obediencia lo llevó a ser justo. Es decir, la vida de bendición que Él vivió es porque estuvo en obediencia total y esto lo llevó a igual a justicia. ¿Sí me explicó? Entonces, Romanos 5, por favor, 18 y 19. ¿Estamos entendiendo la palabra, iglesia? ¿O voy muy rápido? ¿No? Porque si no puedo empezar otra vez. ¿Verdad? Porque aquellos, es que decía Deuteronomio 28, 1 y 2 y podemos desmenuzarlo nuevamente, no pasa nada. Quiero que nos quede muy claro todo esto. Romanos 5, 18 y 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí estaba hablando de que por uno que cayó, que fue Adán, el otro es Jesús, que vino a justificar a toda la humanidad. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Entonces tú y yo que hemos sido constituidos como ¿qué?
¿Y lo dices con fe o nada más lo dices porque lo estás leyendo? Tu fe te debe llevar a que por uno, tú te sentías pecador, ¿sí o no? ¿Por quién? Por la causa de uno. ¿Y por qué no te sientes ahora justo? Por la causa de uno que vino a romper y acabar con todo el pecado, con la maldad, con la muerte y con el mismísimo Satanás. Ahora estamos, ¿qué? Justificados. Somos justos. Amén. Híjole, yo estoy bien emocionado y creo que le estoy echando de más, ¿verdad? Porque quiero que ustedes también sientan y vivan y experimenten esta palabra que el Señor nos está dando. Ahora te voy a decir algo. Obediencia total es igual a justicia. Y justicia es igual a perfección. Anótalo ahí en tu cuaderno si es que traes cuaderno. Te va otra vez. Obediencia total, que fue la que hizo el Señor Jesucristo, el único que ha cumplido y ha sido obediente toda su vida. Obediencia total es igual a justicia. Y esto a su vez es igual a perfección. Juan 14:12, ya vamos a terminar, iglesia. Juan 14:12, dice la palabra: de cierto, no desierto del desierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, dice el Señor Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Aquí nos está hablando el Señor Jesucristo. El apóstol Juan tuvo la oportunidad de estar con Él, de recostarse en su pecho, de ser el discípulo amado, de caminar con Él, de tener mucho tiempo. Qué hermoso estar tiempo ahí con el Señor Jesús. Y fíjense el privilegio de saber que el Señor les está diciendo: a ver, Juan, y a todos los demás discípulos, así nos habla a nosotros, iglesia. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Dice, a ver, como diciendo, de cierto, la neta, la verdad, entiende esto, iglesia. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará también. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hizo milagros. Multiplicó panes, multiplicó peces, levantó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, liberó a mucha gente. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Cosas poderosas. Pero si te está diciendo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, también las hará. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Podemos creerlo? Y dice que él iba al Padre, ¿no? Dice, las hará, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Dice, pero para que el Padre, esto es para que el Padre sea glorificado, pero para que el Hijo sea glorificado también en el Padre. Es decir, Él le está dando toda la gloria al Padre. No se lo está adjudicando, aunque Él es el Todopoderoso también, pero está diciendo para glorificar primero ¿a quién? Al Padre. Él está honrando una autoridad. Él está honrando al Padre en esa obediencia, porque esto lo dijo Él aquí en la tierra. Lo estableció en su obediencia total, en su sujeción total, en su justicia total. Él dijo, las cosas que yo hago aquí, ustedes las van a hacer también. ¿Para qué? Para que mi Padre sea glorificado. Pero cuando ustedes las hagan, ¿quién va a ser glorificado? El Hijo también. ¿Amén? ¿Sí se puede entender? Y dice, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Ahora, estamos hablando de dos estilos de vida. Ya con esto termino. ¿Qué estilo de vida estamos viviendo, iglesia? ¿De incredulidad? ¿De falta de fe? ¿De me porto bien nada más cuando voy a la iglesia para que los hermanos vean que soy bien portado? ¿O cuando ando afuera soy el que soy y como nadie me ve? Yo no lo sé y no estoy juzgando ni estoy exhibiendo a nadie. Solamente la palabra nos está diciendo que hay dos estilos de vida. O tenemos un estilo de vida adecuado conforme a lo que está escrito en la palabra. Y me refiero al estilo de vida personal de cada quien,
ese cada quien va a entregar cuentas a Dios de él. Y nadie nos debe juzgar, porque nadie debemos juzgar a nadie. El juicio lo va a emitir el Señor. Pero dice la palabra en Romanos 8:1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, te dice, ahora pues ninguna condenación, ninguna hay para mí o para ti, ponle tu nombre. Pero dice que los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar? ¿En qué estilo de vida tenemos que andar? ¿En el de la carne o en el del Espíritu? El Señor es muy claro, ¿no? Por eso es que hay dos estilos de vida. ¿En qué estilo de vida queremos permanecer? ¿En el de ser obedientes? ¿En el de buscar su palabra? Yo he dicho y muchas veces, hoy equivoqué y no por eso tengo que estar equivocando y equivocando. No, hoy tuve un error o algo pasó y pido perdón al Señor. Y no caeré más en eso, porque si no estoy pisoteando la sangre de Jesús, la estoy menospreciando, ¿me explico? Entonces, la salvación es tuya. La salvación el Señor te la regaló, no te costó nada. No hagamos nosotros como un menosprecio la salvación, porque Él no te la va a quitar. Él no te la va a quitar. Nosotros somos los que podemos rechazar esa salvación con nuestro estilo de vida y viviendo no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, como lo dice Romanos 8:1. Así es que quiero terminar solamente bendiciendo la vida de todos ustedes. Con esto terminamos la enseñanza. Les agradezco que me hayan escuchado y les agradezco que se hayan dispuesto a venir hoy, aun cuando el viernes también estuvimos muchos de nosotros aquí, que no haya sido como yo ya me llené con lo del viernes, ahora hasta el próximo domingo, ¿no? Porque ya no necesito más. Ya con lo del viernes tuve, y aparte con lo del miércoles pasado, en el discipulado, ya para qué voy a la iglesia. Déjame decirte que hoy el Señor quería que tú y yo estuviéramos aquí, porque el Señor quería hoy hablarnos de una manera especial. Y yo considero que el Señor nos ha hablado de una manera especial. Así es que lo que voy a hacer únicamente yo es creer que todos nosotros, y a los que están no de manera presencial, pero que están siguiendo esta palabra y la han creído y la han entendido, estamos en el estilo de vida de bendición. Amén. Donde Deuteronomio 28 del 1 al 14, todo eso te seguirá y todo eso te alcanzará. ¿Por qué? Porque estamos en el estilo de vida correcto, permaneciendo en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que vamos a levantarnos, iglesia hermosa, y antes de despedirnos vamos a hacer una oración. Yo voy a bendecir su vida, pero ustedes den gracias a Dios y bendigan también su vida conforme ustedes quieran que les vaya de aquí en adelante. Que sea todo de bendición para cada uno de nosotros. Amén. ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Vamos a levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, esta mañana, Padre, yo bendigo esta tu iglesia, Señor. Bendigo esta congregación, Padre, que ha nacido de tu corazón, Señor, porque tú estableciste esta iglesia, Padre, que somos discípulos tuyos, Señor, que somos personas dispuestas, Señor, a mantenernos en esa obediencia total, Padre, a tu palabra. Yo hoy doy gracias, Señor, por esta iglesia que tú has apartado, Señor, para bendecirla, Señor, en su entrar, en su salir, en sus bienes, en sus trabajos, en sus finanzas, en sus familias, en sus alacenas, Señor. Aún estarán, Señor, teniendo vestuario nuevo, renovado, zapatos, vestido, todo eso, Señor, tú estarás añadiendo a ellos, Padre. Tú conoces, Señor, lo que hay en sus corazones, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de estos tus hijos y tus hijas, Padre. Yo los bendigo, Padre, declarando sobre ellos una vida de bendición plena, abundante, sobreabundante, Señor. Una vida, Señor, donde tú has abierto camino para ellos. Una vida, Señor, donde la lluvia temprana, la lluvia tardía y la lluvia a su tiempo llega a cada uno de ellos, Padre.
Señor, mira sus corazones en este momento, Padre, y que sea conforme a su fe, que sea conforme a tu voluntad, Padre, pero conforme a su fe, Señor, echa las cosas, mi Dios, las cosas pidiéndolas en tu nombre, Padre. Dice la Escritura que tú las harás. Y hoy ponemos esta congregación delante de ti y declaramos que todas las cosas suceden para bien en cada uno de ellos, en cada una de ellas, en el nombre, por sobre todo nombre, en el nombre alto y sublime y majestuoso de Cristo Jesús. Yo declaro bendición sobre ellos, Padre, aún sobre hijos, aún sobre los hijos de sus hijos, y no nada más esta generación, Señor, sino aquí somos un eslabón de bendición para nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Yo hoy declaro, Padre, que esta iglesia, Señor, este lugar, Padre, va a ser insuficiente por la iglesia que tú estarás congregando como casa de mi Padre, Señor. La iglesia, Señor, que tú estás haciendo que se reproduzca, porque tu palabra es verdad y porque yo estoy declarando que esta congregación, Señor, se multiplica, Padre, al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén.